En la mayoría de los países de contexto cristiano, el día de hoy se celebra, ¿qué se celebra? El Domingo de Ramos, aquel domingo donde nuestro Señor entró triunfante a Jerusalén al inicio de la semana de la Pasión. Y hermanos, para muchos, esta semana que se celebra es una semana tradicional y ritualista, donde simplemente se rinde elogio oculto a la tradición misma. Otros han caído en el otro extremo y ni le prestan atención a esta celebración, sino solo utilizan estas fechas para ¿qué, hermanos? Vacaciones, ¿verdad? Bien. Ahora bien, hermanos, es importante que nosotros mantengamos un equilibrio adecuado. Y es importante que como cristianos prestemos mucha atención y pongamos lo que ocurrió esta semana como el centro de nuestra fe cristiana. Repito, es importante que nosotros guardemos un equilibrio. Esta semana no es para que yo derroche toda la semana en vacacionar y que me pierda en el deleite humano, pero tampoco esta semana es para que me vaya a lo tradicional y haga de la religiosidad del momento el centro de mi vida. Debemos guardar un sano equilibrio y poner atención a lo que esta semana representa. Porque repito de nuevo, esta semana representa el centro de nuestra fe cristiana. De hecho, mire cómo lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versos del 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y no se pierda de esto, porque la idea de Pablo es decir, bueno, este es el evangelio, ¿sí? Nada más que esto es el evangelio. Esto y solo esto es el evangelio. Este es el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El evangelio que salva, ¿verdad? Si no creísteis en vano. Porque, y ahí viene la enseñanza del evangelio, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el resumen perfecto que Pablo hace del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado en una tumba y Cristo se levantó de los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, ¿cuándo ocurrieron estos tres acontecimientos? En esta semana. En la semana de la Pasión, en la semana de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa que se celebra. De hecho, hermanos, basta con que le demos un vistazo a los 4 evangelios para darnos cuenta de la importancia que los apóstoles le daban a este acontecimiento de la muerte, la tumba y la resurrección. Un tercio, imagínense, hermano, usted toma los 4 evangelios, un tercio de los 4 evangelios se dedica a hablar de esta semana. 30 capítulos de 89 capítulos nos hablan acerca de esta semana. Así que, hermanos, para cualquier discípulo de Cristo es muy determinante lo que ocurrió esta semana. Amén, hermano. Así que esto lo digo como una observación importante. Haga de esta semana un memorial de Cristo. Amén. Providencialmente, hermanos, y esto si nos hubiéramos puesto de acuerdo a lo mejor no sale, ¿verdad? Providencialmente, en nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos, el día de hoy, Domingo de Ramos, nos encontramos justo en el relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Coincidencia? Puede ser. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a meditar en este relato de la entrada triunfal del Rey, aquel llamado Domingo de Ramos, y vamos a sacar algunas aplicaciones e implicaciones prácticas de suma importancia para nosotros en este relato. Amén, hermanos. Bien, nuestro relato, hermanos, comienza con una extraña petición
de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestra primera sección en esta historia, que he titulado La extraña petición del Rey Jesús. La extraña petición del Rey Jesús. Ahora, hermanos, nuestro Señor está por iniciar la última semana de su vida terrenal. A Cristo, a nosotros todavía nos hacen falta 6 capítulos, pero a Cristo le hacen falta tan solo 6 días. 6 días para abandonar este mundo. Y Él está iniciando esa última etapa, ese punto donde va a dar su vida en la cruz en expiación por el pecado. Él estaba de hecho a pocas horas de entrar a Jerusalén como el rey Mesías que ellos necesitaban. Y estoy usando palabras no al azar, palabras importantes. Cristo va a entrar a Jerusalén como el rey Mesías que ellos necesitaban. No como el que ellos esperaban, pero sí como el que ellos necesitaban. ¿Me sigue, hermano? Y como es normal ya y habitual en el ministerio de Jesús, grandes multitudes seguían a Jesús. Vamos a Juan capítulo 12, verso 12, que es el texto paralelo de esta entrada triunfal. Dice el texto: grandes multitudes que habían venido a celebrar la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, salieron a recibirle. Pero además, como ya vimos en la semana anterior, grandes multitudes iban con él. Es por eso que nuestro texto en Marcos dice que empezaron a corearle por delante y por detrás: Hosana al Hijo de David. Una gran multitud estaba en aquel momento. Algunos estudiosos dicen que ese día de la Pascua en Jerusalén podría haber aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones de personas. ¿Se puede hacer usted una idea de eso? Esto es una exageración, hermanos. Había muchísima gente, pero ni en la feria de Shela. Muchas personas. Era imposible entrar caminando, era muy complicado. Y Jesús sabía esto. Jesús sabía que iba a haber tanta gente en aquel lugar. Y de pronto Jesús hace una extraña petición. Él le dice a sus discípulos: consíganme una armadura de oro, una gran espada blanca, un caballo blanco para combinar con la espada, el caballo que sea de pura sangre, y prepárenmelo con una silla de montar con engastes de oro fino y detalles de diamante, rubí y esmeralda, porque voy a entrar a Jerusalén. ¿Será, hermanos? No. No, de ninguna forma, hermanos. Verso 2 y verso 3. Y Jesús les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Hermanos, un pollino no es un pollo chiquito, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Antes de entrar en lo importante del texto, quiero hacer una observación en la parte de luego lo devolverá. El Señor lo estaba tomando prestado, hermanos, y de verdad lo devolvió después. No más lo digo por aquello de que pensemos que esto se está llevando el pollino y que qué mal, ¿verdad? Está robando, haciendo algo por el estilo. No, Jesús iba a devolver el pollino. Lo mismo, hermano, si a usted le prestan algo, si a usted ¿verdad? Devuélvalo, hermano, en el amor del Señor. Bien. Ahora, lo primero y lo más importante que resalta en esta petición poco ordinaria de Jesucristo es el conocimiento soberano de Jesús. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? A ver, hermanos, Jesucristo era Dios hecho hombre. Él sabía exactamente que en la aldea de enfrente, donde todavía no habían entrado, en esa aldea de enfrente, los discípulos iban a encontrar atado a un pollino. Él lo sabía perfectamente. Ahora, hermano, Jesús había pasado gran parte del último año predicando en diferentes lugares de la región de Galilea. Galilea estaba al norte, a algunos kilómetros, bastantes kilómetros de distancia de la región de Jerusalén.
Por lo tanto, no había forma humana que Jesús supiera que justo en la aldea de enfrente estaba atado un pollino que no había sido montado. Esto era imposible para un humano. Pero es que, hermanos, Jesucristo es 100% hombre, verdaderamente hombre, pero Él también es verdaderamente Dios. Así que Él sabía perfectamente dónde estaba el pollino, de quién era el pollino, y que el pollino no había sido montado. Él era Dios encarnado y por lo tanto Él conocía soberanamente todas las cosas. ¿Me sigue, hermano? Ahora, no solamente conocía la ubicación del burrito, hermano. Él no solamente conoce al burrito, Él conoce al dueño del burrito. Y Él sabe que en el momento en el que desataran al burrito, aparecerían los dueños y les preguntarían: ¿qué están haciendo? ¿Por qué se están llevando al burrito? Y Jesús se adelanta a los acontecimientos y les dijo: díganle a ellos, el Señor lo necesita. Y eso es exactamente lo que ocurrió, hermanos. Jesús soberanamente sabía todos los detalles precisos, conocía el burrito, el lugar donde estaba el burrito, que el burrito no había sido montado, conocía al dueño del burrito y que el dueño del burrito le iba a conceder el burrito a los discípulos solo con el hecho de decir: el Señor lo pide. Verso 4, verso 7. Fueron, y yo me puedo imaginar a los discípulos un poco temblorosos, ¿verdad? No sé usted, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a la aldea, vamos a ver si encontramos un burrito. Y lo peor de todo, piense, en la mente de lo normal sería pensar: a ver, nos vamos a robar un burrito realmente. ¿Sí? Imagínense eso, ese momento. Sin embargo, ellos fueron y mire el texto, hermanos, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron, hermano, tal y como había sido predicho. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre el pollino sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Ahora, hermanos, es interesante que nuestro Señor Jesucristo sabía que había un pollino en la aldea de enfrente, sabía que los dueños se molestarían porque se lo querían llevar, y finalmente también sabía que al llamado del Señor los dueños contestarían positivamente dándoles el burrito. ¿Bien claro eso, hermanos? Ahora, hermanos, fíjense en esto que le voy a decir ahora, porque es sumamente importante. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quería instruir a sus discípulos de que Él estaba en control de todas las cosas, hasta del burrito. Y hermano, de verdad, yo no estoy haciendo énfasis del burrito por deporte. Estoy haciendo énfasis del burrito porque, hermano, para los discípulos tuvo que haber sido conmovedora esa escena, que palabra por palabra de Cristo se cumplió. Hermano, nuestro Señor quería instruir a los discípulos de que Él estaba en control de todas las cosas. Todo había sido previamente determinado por el sabio y santo consejo eterno de Dios. Hermano, nada se escapa del sabio y santo consejo de Dios. Él es el Dios soberano, Él define las cosas, Él decide las cosas y Él lleva a cabo las cosas. Amén. Y hermanos, yo estoy seguro que Cristo quería que sus discípulos supieran que Él sería llevado a morir a la cruz, porque desde aquí Jesús ya les había anunciado lo de la cruz. Y ahora ocurre lo del pollino. Y yo creo, hermanos, que Jesús quería que sus discípulos entendieran que Él sería llevado a morir a la cruz porque Él quiso ser llevado a morir a la cruz. Vayan y encuentren el pollino, desaten el pollino, tráiganme el pollino. Si alguien les dice que por qué se lo llevan, díganle que yo les mando, y entonces ellos les darán permiso. Y luego tráiganme el pollino. Hermanos, es como si Jesús les estuviera diciendo: yo tengo una misión y yo estoy completamente convencido, punto por punto, de cómo se va a llevar a cabo la misión. Yo no estoy muriendo porque me matan, yo estoy muriendo porque quiero.
Esa es la idea, hermanos. Y yo creo que los discípulos aprendieron esto después de la resurrección de una manera muy, muy completa. ¿Por qué sabemos esto? Hechos capítulo 4, versos 27 al 28. El apóstol Pedro está orando junto a los demás discípulos después de haber sido sacados de la prisión. Les habían dicho que ya no predicaran más el evangelio, y de pronto dice en oración: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Note lo que viene a continuación, hermano: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, ellos estaban seguros de que la muerte de Cristo no había sido un accidente. La mano de Dios había dirigido todos los acontecimientos y el curso de la historia para llegar a aquel momento en Jerusalén donde Cristo tendría que morir. Ahora bien, hermanos, le pregunto, ¿por qué un pollino? Piénselo. ¿Por qué un pollino? ¿Por qué no entrar en un caballo? ¿Acaso no era más digno de un Mesías que montar un caballo? ¿Acaso no el mismo David, cuando entró triunfante en Jerusalén después de haber sido coronado, no entró montado en un caballo? Y también nos cuenta la historia que las gentes lo recibieron con palmas y vitoreando su nombre: David, David. ¿Acaso no hubiera sido una mejor estampa entrar en un caballo blanco? Bueno, hermanos, Jesús entró en un pollino porque era necesario que se cumpliera la profecía mesiánica del rey Mesías. Casi 500 años antes, 460 y pico años antes de Cristo, el profeta Zacarías escribió una profecía. Lea conmigo esa profecía, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, Cristo entró en Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Y esa profecía señalaba a la venida del Mesías triunfante, no como un sanguinario rey, no como un rey dictatorial o emperatorial, sino como un siervo. ¿Qué es lo que dice el texto? Justo, salvador, humilde. ¿Se da cuenta? ¿Qué tres atributos, qué tres adjetivos calificativos está usando el profeta Zacarías? Justo, salvador, humilde. Por amor, Jesús iba a entrar a Jerusalén para subirse a una cruz, para convertirse en el maldito de todos los pueblos, dando su vida en expiación por nuestro pecado. El Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo estaba entrando justo y salvador, humilde, montado en un pollino. No para aplastar a sus enemigos, hermanos. Cristo no entró a Jerusalén para aplastar a sus enemigos. Cristo entró a Jerusalén para redimir a sus enemigos por gracia. Porque, hermanos, seamos conscientes de la realidad. Todos nosotros éramos enemigos de Dios. Cristo pudo haber entrado a Jerusalén como un rey cabalgando en un caballo blanco, triunfante, para montar su reino terrenal eternamente y para siempre en la ciudad de Jerusalén, y todos nosotros, gentiles, inicuos, pecadores, apartados de la ciudadanía de Dios, estaríamos perdidos, porque éramos enemigos. Sin embargo, Él no entró para aplastar a sus enemigos, sino para redimirlos por gracia. Ahora, hermanos, nada de lo que estaba pasando aquel día era al azar. Todo había sido cuidadosamente planificado por Dios.
y sucedió ordenadamente y oportunamente como debía ser exactamente. Hermano, nuestro Dios es soberano. Y especialmente nuestro Dios es soberano sobre la salvación. Cada detalle Él cuidadosamente lo ha ido tejiendo en la gran historia de redención para que nosotros hoy podamos tener salvación y vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Así que allí estaba el rey, subido en un pollino, entrando a la ciudad, y a su alrededor, por delante y por detrás, una gran multitud aclamándole con voces de júbilo. Y eso me lleva al segundo encabezado de hoy: el cántico de la multitud. El cántico de la multitud. Versos 8 al verso 10. Dice el texto: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene del nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Hermanos, este tuvo que haber sido un momento de victoria para el pueblo. Era un momento de victoria. De hecho, hermano, la multitud no estaba cantando una canción al azar. La multitud no estaba cantando, ay, ¿qué cantamos? A ver, ¿se saben alguna de Arjona? ¿No? ¿De los Malacates? Aunque sea Luna y Xelajú, le cantamos a Jesús. No era una canción al azar, hermanos. No era una melodía que se les ocurrió en el momento. De hecho, ellos estaban recordando y coreando un salmo mesiánico del Antiguo Testamento. Salmo 118, verso 26, literalmente dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ese era el cántico que la multitud estaba levantando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, ellos estaban adorando al rey prometido, al Mesías que vencería. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego, hermanos, fíjense en esto: todos gritaban a fuerte voz: Hosana, Hosana. Esa palabra significa: oh rey, sálvanos. Oh rey, sálvanos. Así que ellos estaban gritando una canción mesiánica: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego estaban gritando en su propia lengua: oh rey, sálvanos. Hasta aquí, hermanos, todo parece ir muy bien. ¿Sí o no? Todo parecería muy bien. Pero hay un problema. Hay un problema en esta escena. Hay un problema, hermano, con el cántico de la multitud. Ellos estaban esperando a un rey que les trajera a Israel todo el esplendor de los reyes anteriores. Por eso es que ellos gritaban: sálvanos, rey. La idea de ellos no era: sálvanos de nuestra maldad o de nuestro pecado. La idea de ellos era: sálvanos de Roma. Esa era la idea. El cántico de los miles y miles que habían allí era literalmente: oh rey, sálvanos de Roma. Ahora, hermano, este hombre de Galilea había alimentado a una multitud en 2 ocasiones por medio de un milagro de multiplicación con panes y peces. Y lo había hecho con gran poder, al punto de que sobró comida. Qué gran milagro, ¿no? Este hombre de Galilea, hacía muy poco, y lo vimos la semana pasada, le había dado la vista a un ciego en presencia de muchos. Incluso, y aunque Marcos no lo relata, Juan lo expone con lujo de detalles. Este hombre de Galilea, pocos días antes de esta entrada triunfal, había resucitado a un tal Lázaro que llevaba 4 días muerto. ¿Me sigue, hermano?
milagros de sobreproducción de alimentos, milagros a ciegos, sordos, mudos, cojos, mancos, y encima da vida a los muertos. Y hermanos, seguramente un hombre que puede hacer todo esto también tiene el poder suficiente para liberar a los judíos de todos sus enemigos y restaurarlos como una gran nación independiente. Ya no más Roma, ya no más tributos abusivos de parte del imperio, ya no más castigos innecesarios, ya no más muerte a través de la cruz, ya no más latigazos por hacer o por no hacer una milésima parte de la ley que ellos demandan. Ya no más. Viene este hombre, tiene poder, oh rey, sálvanos. Hermanos, esa era la actitud del corazón de ellos. Ellos no estaban cantando en un culto de adoración a Dios un domingo. No estaban levantando sus manos, estaban diciendo: tú eres el Dios que adoramos, todos nuestros pecados han sido perdonados. No, ellos estaban cantando algo así más o menos como: agarra tu espada, métela al emperador, rómpele las entrañas, Señor, líbranos, ¿verdad? Esa era la canción, sumamente bíblica, ¿verdad? El deseo del corazón de ellos era un deseo territorial, nacional, de independencia. El Mesías que ellos buscaban era un Mesías que pudiera alimentar a la multitud y que pudiera hacer grandes milagros. Y hermanos, lo que Israel quería no era un Mesías que salva muriendo. Lo que Israel quería no era un Mesías, como estuvimos estudiando semanas anteriores, que es el siervo de todos y que da su vida en rescate por muchos. Hermanos, lo que Israel quería era su propio tipo de Mesías, un Mesías terrenal, un libertador político. ¿Me sigue, hermano? Ellos querían un guerrillero. Y hermanos, aunque pudiéramos entender el por qué ellos buscaban un Mesías de este calibre, ya que habían vivido muchos años en opresión, o sea, ellos no salían de una para meterse en otra. Los llevan al exilio a Babilonia, 70 años pasan en Babilonia, el imperio persa los gobierna ahora y les da la oportunidad de que regresen, sí, pero siendo súbditos de Persia. Después vienen los griegos y vencen a los persas y se vuelven los colonos de los judíos y les hacen todo tipo de cosas despiadadas. Antíoco Epífanes fue perverso, hermanos, mató a cientos de judíos, sacrificó en el altar del lugar santísimo una cerda inmunda, un animal inmundo, un animal que Dios detestaba y lo había descrito en el Antiguo Testamento. La sacrifica en el altar del lugar santísimo en honor a sus dioses. Hermanos, ellos habían recibido la opresión de Babilonia, opresión de Persia, opresión de los griegos. Ya para ese punto estaban hartos. Pero de pronto vienen los romanos y los romanos se pusieron peor. La cosa se puso peor con los romanos, porque les dejaban tener su propia religión, les dejaban tener sus propias prácticas sociales, pero los tributos eran elevadísimos, muy elevados, y había muerte a todo aquel que se opusiera a eso. Hermanos, obviamente podríamos nosotros entender el deseo que ellos tenían. Queremos ser liberados ya queremos ser liberados ya. Me puedo imaginar un país como Cuba o como Venezuela, ya, que se acabe el régimen. Ya llevamos muchos años así. Imagínese usted ahora esta escena. Así que obviamente era lo que todos estaban buscando. Sin embargo, hermanos, no había excusa válida para esta actitud materialista. ¿Me sigue, hermano? No había excusa, ya que aún en el Antiguo Testamento, hermanos, las profecías mesiánicas hacían un claro énfasis en un rescate espiritual y no nacional. El Antiguo Testamento prometía un Mesías que iba a venir para rescatarlos de una condición deplorable espiritual, no material. Le voy a leer algunos textos. Isaías capítulo 53, versos 10 al 12.
Con todo esto, hablando del cordero, del siervo sufriente, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto se escribió aproximadamente 800 años antes de Cristo. Si usted lee este texto, ¿cuál es el énfasis principal que usted encuentra en este texto? Salvación de pecados. Cargará el pecado, expiará el pecado, llevará las iniquidades de ellos, derramará su vida hasta la muerte, será contado entre los pecadores y llevará el pecado de muchos. ¿Me sigue, hermano? Otro texto, Jeremías 31-34. Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es la profecía de la venida del Mesías. Y cuando el Mesías venga, ¿qué es lo que hará, hermanos? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Seguimos bien hasta aquí, hermanos? Vea otro texto, Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué, hermanos? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Malaquías 4:3. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, ¿cuál es el énfasis de los profetas en el antiguo pacto? Una redención de pecados a través de la muerte de un siervo sufriente. ¿Usted puede decir amén a esto, hermano? ¿Sí? Bien. Pero ellos, hermanos, no querían un rey que muriera en un intercambio de justicia por los pecadores en una cruz. Ellos querían un emperador. Eso es lo que buscaban, un glorioso emperador. Y sí, por favor, no se pierdan esto. Ellos levantaron sus voces aclamando al verdadero rey. Ellos levantaron sus voces glorificando al rey triunfante y vencedor que estaba entrando en Jerusalén, al rey prometido. Ellos levantaron sus voces: Hosana, Hosana al hijo de David. Ellos levantaron su alabanza, pero su motivación estaba equivocada. ¿Me sigue, hermano, con esto? La motivación de ellos no era la correcta. Hosana, 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 pero en el corazón lo que yo quería era un emperador, no un salvador. Hermanos, el énfasis de Jesús siempre había estado en la salvación del pecado. Siempre. ¿Recuerda usted en Marcos capítulo 2 cuando bajan al hombre paralítico, y dice Jesús: y al ver la fe de ellos, ¿qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Hermanos, el énfasis de Jesús siempre estuvo en el perdón de pecados, en la conversión. El reino de los cielos se ha acercado, yo traigo la espada. Cuidadito los romanos. No, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed. En otras palabras, conversión. El reino de los cielos que Cristo había traído se centraba en la santidad de vida. Oísteis que fue dicho: no matarás. Yo os digo que cualquiera que en su corazón abrace pensamientos de odio contra el hermano está cometiendo asesinato. En otras palabras, arrepiéntete si odias a tu hermano. El modelo que Cristo traía de reino era un reino de santidad de vida y de fructificación espiritual. Pero ellos estaban ciegos.
¿Cómo estaban, hermanos? Ciegos. Estaban demasiado preocupados por obtener una bendición temporal y material. Estaban, repito esa frase porque será importante a partir de este momento. Ellos estaban demasiado preocupados por obtener una bendición temporal y material. Y hermanos, ¿no es eso mismo lo que se vive en la mayoría de las iglesias de hoy? ¿No es eso mismo lo que se vive en la mayoría de las iglesias de hoy? Se predica un Jesús a la imagen y semejanza del auditorio, de lo que el auditorio quiere escuchar. Se predica un Jesús que satisface todos los deseos egoístas del corazón del hombre. Quizá hoy nosotros no estamos buscando un Jesús que sea emperador, pero a lo mejor estamos buscando un Jesús que nos da muchas bendiciones temporales y materiales. En esta cultura, hermanos, predicar a Cristo es sinónimo de que tú vas a mejorar en tu vida. ¿Ha escuchado ese tipo de mensajes? Vas a tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor estatus. ¿No es eso realmente lo que la multitud quería? Muy poco se habla acerca del pecado o del arrepentimiento o de la expiación que Cristo tuvo que hacer en el Calvario. Muy poco se habla o nada se habla de la salvación espiritual. Y de hecho, hermano, a mí me sorprende cómo muchos han llegado a distorsionar la palabra salvación y te dicen, es que salvación también significa prosperidad. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿En dónde? Y de verdad, si usted me lo prueba, el día de mañana convertimos esta iglesia en una iglesia de la prosperidad, se lo prometo. Pero dígame dónde está eso. No es posible que nosotros entendamos que la salvación es sinónimo de prosperidad material. La Biblia no habla de eso. Yo le leí al principio el texto de 1 Corintios capítulo 15, donde donde Pablo dice, y este es el evangelio que predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Hermanos, esa es la victoria que nosotros predicamos. Ese es el evangelio que nos define, un Cristo que vino a morir para quitarte la mayor maldición que tú tienes, que es el pecado. Hermanos, esa es la realidad del evangelio. Y mira, escucha esto por favor. Cristo no es el rey que vino a satisfacer los deseos egoístas de esta generación, porque Cristo no fue el rey que satisfizo los deseos egoístas de su generación. ¿Me sigue, hermano? Él vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, para librarnos de la esclavitud del pecado y para transformar nuestros corazones, que son egocéntricos, en corazones amantes y humildes. El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios, dice, y Cristo por todos murió para que los que ahora viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, la idea del evangelio es una transformación integral de nuestro corazón egocéntrico para que sea un corazón amante y humilde. Y amados hermanos, aquí viene el punto conflictivo de nuestra historia. Una cosa es alabar al rey y cantarle como lo hizo esa gran multitud en Jerusalén, y otra cosa diferente es estar dispuestos a someterse al rey como amo y dueño absoluto de su vida. Porque yo puedo estar cantando al rey el domingo de Ramos, y al domingo siguiente estar cantando crucifícale. Wow, eso es parte de lo que somos, ¿no es cierto? Podemos estar cantándole al Señor un domingo, Hosana al Hijo de David, oh Rey, ven, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, y el viernes siguiente gritar crucifícale. Así que déjame hacer una pausa, y de verdad no es necesario que contestes en voz alta esta pregunta,
sino que podamos examinar nuestros corazones a la luz de la palabra. Hermano querido, estás sometido a Cristo como el Rey de tu vida, como el amo y dueño absoluto de tu corazón, como el único que puede sacarte de la esclavitud al pecado. ¿Lo estás? ¿Lo estás? ¿O simplemente estás cantando Hosana? Te pregunto, querido hermano, ¿estás sometido a Cristo como el Rey de tu vida, al punto de que voluntariamente obedeces sus mandamientos por amor? ¿O simplemente estás buscando a Cristo como el Rey que puede darte bendiciones y beneficios materiales? ¿Cuál es el Rey que tú buscas? ¿El Rey que te salva muriendo? ¿O el Rey que te salva poniéndote en una posición de rey? Porque eso es lo que muchos hoy buscan. Yo quiero venir a Cristo para que el Señor me dé, prospere, me sane, me haga de todas las cosas posibles. Hermano, tenemos que tener cuidado con eso, porque entonces estamos buscando un rey a nuestra imagen y semejanza, pero no un rey al que nos debemos someter por completo y por amor, en obediencia a sus mandatos. Amén. Esta gran multitud, hermanos, en la entrada de Jerusalén, a pesar del cántico, imagínense eso, a pesar del cántico. Y hermano, a mí me da tristeza pensar en esto, porque esto se parece mucho a muchas iglesias, incluso en muchas ocasiones a nuestra iglesia. Una multitud que entra para cantar alabanzas a Jesús, pero que están ciegos, que no tienen un entendimiento correcto de quién es el Rey Jesús y de lo que el Rey Jesús ha venido a hacer, que no tienen una comprensión de la magnitud de la salvación, y por lo tanto adoran al Señor, pero con una motivación incorrecta. Hermanos, esto que ocurrió en Jerusalén, en vez de hacer que Cristo se sintiera halagado, lo entristeció profundamente. Nos hubiéramos esperado que si 2 millones de personas te están esperando en la puerta para alabarte y vitorearte como el Rey esperado, deberías de alegrarte. Pero como bien dice también en el Evangelio de Juan, Jesús no se creía esas cosas porque Él conocía el corazón de ellos. Y eso nos lleva a la última parte de esta historia, al último punto: el lamento del rey. El lamento del rey. El versículo 11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y solo voy a hacer un paréntesis aquí. Bueno, voy a seguir con el texto y después hago el paréntesis. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En este corto versículo, hermanos, Marcos nos muestra que Jesús entró a Jerusalén. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús en Jerusalén? Entró al templo. ¿Por qué Jesús entró al templo, hermanos? Como lo veremos en algunas semanas hacia adelante, Cristo literalmente echó por tierra todo lo que se estaba haciendo en el templo. Tiró las monedas, las mesas de cambio, rompió los corrales donde habían ovejas y vacas que las estaban vendiendo, y Él con un látigo sacó a todos de allí, gritándoles, hermano, y el texto es muy enfático, gritándoles: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Hermano, Jesús entró en el templo y contempló. En aquel momento dice que contempló, entró en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, Él simplemente contempló. Él contempló toda la estampa. La estampa era terrible, hermanos, terrible. En aquel momento en Jerusalén, los cambistas cambiaban
monedas de cualquier tipo de denominación, de cualquier índole. Por ejemplo, tú eras un judío que vivía en Éfeso y fuiste a celebrar la Pascua a Jerusalén ese año. Si tú traías las monedas de Éfeso, tus monedas no eran válidas en el templo, porque eran monedas impías, inmundas. Así que lo que tú tenías que hacer era ir con el cambista, y el cambista te cobraba casi 45% por el cambio de tu moneda. Hermano, eso era un negociazo. Después, como solamente eran bien recibidos los animales que no tuvieran mancha, que no tuvieran ningún tipo de distorsión en su cuerpo, los vendedores de animales habían hecho un contrato con los sacerdotes en el templo convenientemente para soltarles ahí un poquito de billete y que les recibieran solo los animales que se compraban en el templo. Y estos animales los vendían tan caros que casi era el sueldo de 1 o 2 meses. Hermanos, esto a los ojos del Señor era una decepción. Él había escuchado los cánticos de alabanza que le vitoreaban como rey. Él había escuchado como una y otra vez, de boca en boca, todos decían Hosana. Y hermanos, eso tuvo que haberle dolido profundamente en el corazón, al darse cuenta de que el corazón de ellos seguía podrido, que ellos no querían ningún tipo de salvación. Ellos simplemente querían seguir con sus rituales vacíos, banales, que no sirven para nada. Y hermanos, de pronto el texto dice que luego entró a Jerusalén, entró al templo, y luego miró alrededor todas las cosas y se fue a Betania. Esta frase, habiendo mirado alrededor todas las cosas, tiene mucho significado, mucho significado. La idea es que él estuvo contemplando el templo y la ciudad, y lo hizo con lamento. Lo hizo con lamento. La que por muchos años había sido la ciudad de Dios, el lugar donde el Señor había establecido su presencia física para morar en medio de su pueblo. Y hermano, no le quite valor a esto. En el libro de Hechos se nos dice: Dios no puede habitar en un templo hecho de manos humanas. Y sin embargo, Él decidió, por amor al pueblo, poner su presencia en el templo para estar con ellos. Por muchos años había sido el lugar de la presencia de Dios, pero ahora está en una condición deplorable. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús vio la ciudad con lamento? Bueno, Marcos no lo dice explícitamente. Marcos dice: habiendo mirado alrededor todas las cosas, se fue. Pero Lucas, el evangelista Lucas, en la sección paralela nos dice lo siguiente. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, y ahí está esa frase, Jesús entró a la ciudad, entró al templo, y al entrar, ¿qué hizo, hermanos? Vio alrededor. ¿Qué nos dice Marcos? Dice: y habiendo mirado alrededor todas las cosas, mire cómo lo dice Lucas, al ver la ciudad y el templo, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mira, hermano, Jesús no estaba con rodeos. Jesús vio la ciudad y él estaba molesto, estaba triste, lamentándose por lo que estaba viendo. Jesús se lamenta con lágrimas por la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bien, hermanos, en vez de arrepentimiento había endurecimiento. ¿Se da cuenta? Mas ahora está encubierto de tus ojos. Ellos estaban duros, estaban endurecidos.
En vez de conversión, había apostasía en la ciudad. No entendieron la necesidad de un Salvador como aquel que propicia la ira de Dios por sus pecados. Hermano, si el más grande de nuestros problemas es nuestro pecado, la más grande bendición es algo o alguien que pueda limpiar nuestro pecado, ¿sí o no? Ellos no entendieron eso. No entendieron la justificación por la fe. No entendieron la declaración de justicia que Dios iba a hacer en el Calvario a aquellos que creyeran en su nombre. Ellos querían su mejor vida ahora. Ellos querían vivir lo mejor en este momento. ¿Qué me importa mi pecado? Ya para eso existen palomitas que las llevo al templo, las sacrifico el día de la Pascua y santo remedio. Un par de moneditas por aquí, un par de moneditas para allá, y es suficiente. La gente decía, lo que yo quiero es que tú me liberes ahora. Tú me liberes ahora de mi yugo opresor de Roma. Ellos querían un emperador que los gobernase. Y hermanos, por su ceguera y por su incredulidad, mire lo que dice el texto. Al final, la ira de Dios caería sobre ellos. La ciudad amada, la escogida del Señor, sería destruida, reducida a un montón de ruinas. Vendrán días cuando tus enemigos vendrán, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Wow. Ellos no comprendieron que Dios mismo los había visitado, hermanos, para darles paz por medio de la redención y el perdón de pecados. Si conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, hermano, Cristo traía paz, la paz para con Dios, el perdón de pecados, y ellos no conocieron el día de su visitación. Y hermano, esta profecía se cumplió perfectamente. En el año 70, tan solo unos 40 años después de este acontecimiento, el general Tito y el general Vespasiano, que después se convirtieron en emperadores de Roma, Tito y Vespasiano, sitiaron Jerusalén y por un espacio casi de 4 meses tuvieron a la ciudad sitiada, y finalmente la ciudad cayó en manos de los romanos. Más de 1 millón de muertos en ese día. 400,000 fueron crucificados en aquella temporada. ¿Se está dando cuenta de las cifras, hermano? ¿Se da cuenta de las cifras? Qué terrible retribución recibió aquella ciudad y sus habitantes, porque no entendieron la forma que Dios en su compasión los había visitado, haciéndoles la paz. No lo entendieron. ¿Me sigue, hermano? Y eso me hace pensar mucho en la iglesia de hoy. Una iglesia emocional que canta a Cristo con demasiado entusiasmo, lo corean como el rey, con devoción y con mucha pasión, pero todavía no han entendido lo que es para su paz. Argumentan que el estar con Cristo es sinónimo de una bendición material, al igual que estos que buscaban un Mesías temporal. Pero hermanos, no entienden, hoy no entienden lo que es para su paz. No entienden la visitación del Señor, que es para la paz. Él no vino trayendo guerra. El Señor dijo: yo no he venido para condenar al mundo, he venido para salvarlo, para dar mi vida por ellos. Pero los que no creen ya han sido condenados. Hermanos, de la misma manera que los judíos, hoy no estamos entendiendo la necesidad de un Salvador como propiciación de la ira de Dios por nuestro pecado, para ser justificados delante de Él y tener paz verdadera en nuestro corazón. No estamos entendiendo eso. Hermano, nuestro mayor problema es que no tenemos paz para con Dios. Pero Cristo nos ha visitado, haciendo las paces entre el cielo y la tierra.
trayendo paz a través de la sangre que Él derramó. Como dijo el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está la paz de la cual Jesús hablaba en su visitación. ¿Cuánta falta hace en este tiempo reevangelizar a los evangélicos? Hace mucha falta hoy reevangelizar a los evangélicos, porque estamos todavía con un pensamiento como el de los judíos, los 2 millones que recibieron con coros a Jesús en la entrada de Jerusalén. Estamos todavía con ese pensamiento. ¿Qué puedo yo obtener de Jesús? ¿Qué Jesús es lo que me puede dar a mí? ¿Cuál es el beneficio que yo saco de esto? Esa es la mentalidad que tenemos. Hermanos, si las consecuencias para Jerusalén fueron devastadoras, hermanos, más grave será cuando finalmente Cristo venga. Porque esta vez Jesús no va a venir montado en un pollino trayendo paz. Jesús va a venir montado sobre un caballo blanco triunfante para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Cristo ya no va a venir para traer paz. Él va a venir para hacerle la guerra a todos los enemigos de Dios. Hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga. El rey esperado, humilde como un siervo, entró a Jerusalén aquella tarde para entregar su vida en rescate por su pueblo. El pueblo lo alabó con las palabras correctas. De hecho, podríamos hasta sacar una canción de la alabanza que sacaron ellos. El pueblo lo alabó con las palabras correctas, pero su motivación fue incorrecta. Ellos buscaban un rey a su imagen y semejanza, pero Cristo es un rey diferente. Cristo es el rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, para liberarnos de la esclavitud del pecado, para transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes. Por eso yo termino con un llamado el día de hoy para todos los que estamos aquí. No te fabriques un rey a tu imagen y semejanza. Pon tus ojos sobre ese rey verdadero. Pon tus ojos sobre Cristo, quien fue el sacrificio perfecto delante del Padre. Mira a Cristo, quien es el rey que verdaderamente salva muriendo. ¿Me sigue, hermano? Mira a Cristo, que es el rey que demanda la total sumisión de parte de su pueblo. Mira a Cristo, mírale a Él. ¿Me sigue, hermano? Quiera el Señor, hermanos, quiera el Señor que esta iglesia siga predicando de ese rey soberano, victorioso, pero humilde, que entró montado en un pollino para traer salvación, no con una espada en la mano, sino con su mirada puesta en el Calvario, para traernos salvación y perdón de pecados a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, quiera el Señor darnos una visión gloriosa del Mesías glorioso que vino a salvarnos. Pero hermanos, quiera el Señor también darnos una visión gloriosa del Mesías que volverá algún día triunfante para reinar por los siglos eternos. Cristo murió en la cruz en un acto de expiación por nuestro pecado. Cristo derramó su sangre en un intercambio de justicia por ti. Él se intercambió, el que debía de morir éramos nosotros. Él se intercambió en nuestro lugar por amor a su pueblo escogido. Cristo es el único y verdadero rey. Y hermanos, Cristo quizá no era el rey que ellos estaban esperando, no era el rey que ellos estaban coreando, pero hermanos, Cristo es el rey que ellos y que nosotros necesitamos. Así que alabemos al rey y hagámoslo con la motivación correcta. Hagámoslo hoy con la motivación correcta. Él nos ha visitado, Él nos ha visitado, Él ha traído la paz entre el cielo y la tierra, Él nos ha salvado con su sangre en la cruz. Y hermanos, Él volverá triunfante para la gloria de su nombre
y para la bendición de todos los que esperamos su venida. Amén. Gloria al Señor.